Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el mundo del espectáculo turco y especialmente una de sus parejas más queridas. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente de ese gesto, ese pequeño instante que enamoró a fans en todo el mundo. Vamos a desentrañar qué fue lo que lo hizo tan especial, qué significó y cómo catapultó aún más la química de estos dos actores. Y por supuesto, exploraremos qué dijo Hande sobre todo este revuelo. Así que prepárense para un viaje lleno de romance, chismes y mucha, pero mucha, buena vibra. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre tus series y celebridades favoritas. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, que en español se tradujo como Love is in the air. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. No solo eran buenos actores, sino que parecía haber una conexión genuina que traspasaba la pantalla. Los fans, por supuesto, notaron esto inmediatamente y empezaron a fantasear con la idea de que su romance ficticio se hiciera realidad. Y bueno, como suele suceder en estos casos, los sueños de muchos se cumplieron. Kerem y Hande confirmaron su relación, desatando una ola de alegría y emoción entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, eventos importantes y, por supuesto, incontables publicaciones en redes sociales. Pero dentro de toda esta vorágine de amor y atención mediática, hubo un momento en particular que se destacó por encima de todos los demás, un gesto sutil, casi imperceptible, que sin embargo capturó la esencia de su relación y enamoró a millones. ¿De qué gesto estoy hablando? Bueno, hay varias opciones, porque Kerem y Hande nos regalaron muchísimos momentos adorables. Pero el que realmente generó un impacto masivo, el que se viralizó hasta la saciedad y el que sigue siendo recordado con cariño, fue la forma en que Kerem miraba a Hande. Sé que suena simple e incluso un poco cliché, pero la verdad es que no se trataba solo de una mirada. Era una mirada llena de admiración, de cariño, de respeto y sobre todo, de un profundo amor. Era una mirada que lo decía todo, que transmitía más que 1000 palabras. Se podía ver en sus ojos cuando Hande hablaba, cuando reía, cuando simplemente estaba ahí, a su lado. Era una mirada que irradiaba orgullo, como si Kerem no pudiera creer la suerte que tenía de estar con ella. Era una mirada que decía, eres la persona más maravillosa del mundo. Y no estoy exagerando, de verdad. Si buscas en YouTube o en cualquier red social, encontrarás cientos de vídeos y compilaciones dedicadas a la forma en que Kerem mira a Hande. Los fans analizaban cada ángulo, cada expresión, cada pequeño detalle en sus ojos para descifrar el secreto de su amor. ¿Qué es lo que hacía esta mirada tan especial? Creo que la clave está en la autenticidad. No era una mirada forzada, no era una mirada actuada. Era una mirada genuina, que nacía del corazón. Se notaba que Kerem realmente sentía lo que transmitía a través de sus ojos. Y eso es algo que no se puede fingir. Los espectadores somos muy intuitivos y sabemos cuando alguien está actuando y cuando está siendo sincero. En el caso de Kerem y Hande la conexión era real, palpable, y eso se reflejaba en cada uno de sus gestos, en cada una de sus interacciones. Pero, ¿qué dijo Hande sobre toda esta atención que recibió la mirada de Kerem? Bueno, en varias entrevistas le preguntaron al respecto, y su respuesta siempre fue la misma, se sentía muy halagada y afortunada de tener a alguien que la mirara con tanto amor. Hande siempre fue muy reservada con su vida personal, pero en estas ocasiones no pudo evitar sonreír y dejar entrever lo feliz que se sentía. Reconoció que la mirada de Kerem era algo especial, algo que la hacía sentir amada y valorada. Incluso llegó a decir que la mirada de Kerem era uno de los motivos por los que se había enamorado de él. Porque al final del día todos queremos sentirnos vistos, comprendidos y amados por la persona que tenemos al lado. Y Kerem lograba transmitir todo eso con una simple mirada. Pero más allá de la mirada, creo que es importante recordar que la relación de Kerem y Hande era mucho más que eso. Era una relación basada en el respeto mutuo, en la admiración, en el apoyo incondicional y, por supuesto, en el amor. Se complementaban a la perfección, se hacían reír,
se desafiaban a crecer y se apoyaban en los momentos difíciles. Eran un verdadero equipo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Desafortunadamente, como todas las historias de amor, la de Kerem y Hande también llegó a su fin. Se separaron, dejando a muchos fans con el corazón roto. Pero a pesar de la tristeza, el legado de su amor perdura en el tiempo. Siguen siendo recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del espectáculo turco. Y su historia nos enseña que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. La forma en que Kerem miraba a Hande seguirá siendo un símbolo de amor genuino y desinteresado. Un recordatorio de que a veces un simple gesto puede decir más que 1000 palabras. Una prueba de que el amor, en su forma más pura, es capaz de trascender la pantalla y tocar los corazones de millones de personas. Y es que al final del día todos buscamos ese tipo de conexión, esa mirada que nos haga sentir especiales, amados y valorados. Todos queremos encontrar a alguien que nos mire como Kerem miraba a Hande. Así que si tienes la suerte de tener a alguien que te mire así, no lo dejes escapar. Porque ese es un tesoro que no tiene precio. Y si aún no lo has encontrado, no te desesperes. El amor llega cuando menos lo esperas. Recuerda que la vida está llena de sorpresas y que el destino tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que mantén el corazón abierto, sigue buscando y sobre todo, nunca pierdas la esperanza. En resumen, hoy hemos hablado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de ese gesto que enamoró a todos, la forma en que Kerem miraba a Hande. Hemos explorado qué hacía esa mirada tan especial, qué significaba y cómo catapultó aún más la química de estos dos actores. También hemos hablado de lo que dijo Hande sobre todo este revuelo y de la importancia de encontrar a alguien que nos mire con amor y admiración. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que les resultan interesantes y entretenidas. Quiero agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué fue lo que más les gustó de la relación de Kerem y Hande? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Creen que la mirada de Kerem era realmente tan especial? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que la historia de amor de Kerem y Hande es tan rica y fascinante que no podemos despedirnos sin profundizar un poquito más. Hay tantos detalles jugosos y momentos conmovedores que merecen ser explorados. Así que agárrense fuerte porque vamos a viajar aún más profundo en el romance turco que conquistó al mundo. Primero volvamos a Senkal Kapm. La serie no solo fue un trampolín para su romance, sino también una ventana a la increíble química que ya existía entre ellos. ¿Recuerdan las escenas detrás de cámaras? Esos momentos robados, las risas compartidas, las miradas cómplices, eran un anticipo de lo que estaba por venir. Los fans más observadores recopilaron pruebas irrefutables desde el principio, desde la forma en que Kerem bromeaba con Hande hasta la manera en que ella se sonrojaba ante sus halagos. Cada interacción era un pequeño tesoro para los Hanke. Y luego vino la confirmación. Unas vacaciones juntos en las Maldivas, fotos filtradas, rumores intensos, la presión mediática era enorme. Finalmente la bomba explotó, Kerem y Hande eran pareja. La internet estalló en una celebración masiva. Los hashtags #Anker y #LoveIsInThere se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Era como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad. Pero no todo era color de rosa. La fama trae consigo una invasión a la privacidad, y la pareja lo experimentó de primera mano. Paparazzi acechándolos constantemente, rumores infundados en la prensa sensacionalista, críticas despiadadas en redes sociales. Era un desafío constante proteger su relación de las miradas indiscretas. A pesar de todo, Kerem y Hande se mantuvieron unidos.
Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, celebraban sus éxitos juntos y se enfrentaban a las adversidades con valentía. Se convirtieron en un ejemplo para muchos jóvenes, demostrando que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Recuerdo vívidamente la cantidad de entrevistas que dieron juntos. En cada una de ellas, se notaba la admiración y el respeto que sentían el uno por el otro. Kerem siempre destacaba el talento y la profesionalidad de Hande, mientras que ella elogiaba su sentido del humor y su capacidad para hacerla reír. Era una dinámica encantadora de observar. Pero volviendo a la famosa mirada, ¿qué la hacía tan especial, además de la autenticidad que ya mencionamos? Creo que también jugaba un papel importante la vulnerabilidad. Kerem no tenía miedo de mostrar sus sentimientos a través de sus ojos. Se permitía ser vulnerable, se permitía expresar su amor sin reservas. En un mundo donde la masculinidad a menudo se asocia con la dureza y la frialdad, la actitud de Kerem era refrescante y liberadora. Y Hande, por supuesto, respondía a esa mirada con una sonrisa radiante. Sus ojos también brillaban con amor y felicidad. Era una conexión bidireccional, una danza de miradas que comunicaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. La influencia de Anker fue inmensa. No solo aumentaron la popularidad de las series turcas en todo el mundo, sino que también inspiraron a miles de personas a creer en el amor verdadero. Se convirtieron en iconos de estilo, embajadores de marcas prestigiosas y modelos a seguir para una generación entera. Pero como ya sabemos, la historia de amor no tuvo un final feliz. La noticia de su separación fue un shock para muchos fans. Los motivos exactos nunca se hicieron públicos, pero se rumoreaba que las agendas profesionales y las presiones mediáticas habían contribuido a la ruptura. A pesar de la tristeza, es importante recordar los momentos felices que compartieron y el impacto positivo que tuvieron en la vida de tantas personas. Su amor, aunque breve, fue real y significativo. Hoy en día, Kerem y Hande siguen sus caminos por separado. Ambos se han enfocado en sus carreras y han cosechado grandes éxitos. Aunque ya no estén juntos, el legado de Anker perdura en el tiempo. Y la famosa mirada de Kerem, bueno, esa seguirá siendo un símbolo de amor genuino y desinteresado. Un recordatorio de que a veces un simple gesto puede tener un poder inmenso. Así que amigos, no perdamos la esperanza en el amor. Sigamos buscando esa conexión especial, esa mirada que nos haga sentir únicos y amados. Porque al final del día, el amor es lo que le da sentido a la vida. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través del amor turco. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos. Los quiero. Adiós.